el 20 de noviembre ha sido, desde el Bicentenario, desde el 2010, ha sido tomado como Día de la Soberanía Nacional en reemplazo, si recordas, del 2 de abril, que tenía relación directa con lo que había sido el conflicto de Malvinas. Luego lo que se hace en el 2010 es dar una resignificación a la fecha del 2 de abril y trasladar, por así decir, el Día de la Soberanía Nacional al 20 de noviembre. Y bueno, en este caso, este año coincide de alguna manera con tomarlo con feriados puentes, como dijiste vos, viernes y lunes. Pero de todas formas, bueno, hay que dar un poco el contexto histórico y tiene que ver con la batalla de la Vuelta de Obligado, que se desarrolló en 1845, justo un 20 de abril, en relación al bloqueo que realizaban ingleses y franceses, no en sí el puerto de Buenos Aires, pero sí el bloqueo que venían realizando sobre el ingreso al delta de lo que es el río Paraná, y ya internándose en el río Paraná, en Vuelta de Obligado, que es una localidad que queda, es un paso que queda muy, muy cerca para ubicarnos geográficamente, de San Pedro, en provincia de Buenos Aires. Pasando San Nicolás, yendo de aquí para allá, antes de llegar a San Pedro, ahí muy cerca está geográficamente ubicado en el río Paraná, lo que se conoce como Vuelta Obligado, ¿sí? Es decir, que esa es la cuestión por la cual el 20 de noviembre se toma como Día de la Soberanía, ya que ese día se produjo el conflicto bélico, donde, bueno, una cuestión atractiva es el encadenamiento del río Paraná como una medida tomada por Rosas y por Mansilla, el general Mansilla al mando, digamos, teniendo en cuenta que franceses e ingleses venían con más de 20 navíos de guerra y con una impresionante marina mercante de aproximadamente 80 navíos mercantes para comercializar productos franceses e ingleses en el Río de la Plata. Sobre eso, bueno, por ahí existe la idea de que se tira una cadena desde una punta a la otra del río Paraná. El río Paraná es un río bastante ancho, por supuesto que va cambiando su forma de acuerdo a la zona y el lugar, pero lo que se hizo fue establecer una línea de barcazas y botes, uniéndolas, por así decirlo, con cadenas, y colocarle explosivos a cada bote para de alguna forma evitar retrasar el ingreso de los buques franceses e ingleses, ¿sí? Es decir, no era novedad tampoco el conflicto, ya que 1836 al 38 aproximadamente, Francia ya había realizado una incursión militar y había ocupado la isla Martín García. Luego hubo un tratado de paz y un tratado comercial con Francia. De hecho, habían ocupado la isla Martín García y la devolvieron, ¿sí? También me gustaría remarcar que en 1833, previo aquí a la Vuelta de Obligado, había sido la ocupación militar de Gran Bretaña de las Islas Malvinas. Así que de alguna forma viene relacionado. Cuestión Exacto. Que, por ejemplo, en el tratado Arena, que era el ministro de Juan Manuel de Rosas, y Southern, ministro británico de aquel momento, en ese tratado, que fue el tratado final, previo a la batalla de Caseros, después que implicaría el derrocamiento de Rosas frente a Urquiza, la cuestión de la ocupación de Malvinas no fue tocada, no quiso ser tocada por Gran Bretaña, ¿sí? Pero decirte que, bueno, se trataba de una discusión que ya venía internamente entre unitarios y federales, aquí dentro del marco de las guerras civiles, sobre la cuestión de la navegación de los ríos interiores. Es decir, el conflicto unitario federal. ¿Cómo, Flavia? Perdón, ¿lograron el cometido de poder ingresar al río Paraná, de poder realizar a cabo las ventas de la mercadería que traían? ¿Se pudo cumplir el objetivo, o esta traba y esta demora de los buques o de los navíos tuvo como un objetivo cumplido?
Bueno, eso es muy interesante porque sí logran romper la barrera de cadenas, porque evidentemente el poderío militar era superior, pero tuvieron cuantiosas pérdidas, en especial porque se les arrojaba eh, eh, fuego de batería desde las zonas de las barrancas del río a los navíos franceses e ingleses. Lo que ellos querían era ingresar los barcos mercantes y lograr vender sus mercancías en Entre Ríos principalmente y Corrientes. De alguna manera, porque había ya reclamos previos, por eso te contextualizaba que había fuertes reclamos de Entre Ríos y de Corrientes para que el río Paraná y Uruguay fueran navegables y no hubiera solamente un puerto que cobrara impuestos de aduana como el puerto de Buenos Aires, donde se había convertido como una especie de lucha entre terratenientes de Buenos Aires bajo la representación del federalismo de Rosas y federales del litoral bajo la representación de Urquiza posteriormente, pero la cuestión es que logran penetrar y se van a encontrar con una sorpresa muy grande. La mayoría de los entrerrianos, santafesinos, correntinos no quisieron comprarle mercancías a franceses e ingleses porque funcionó, aunque estábamos recién en periodo formativo en cuanto a lo que era la Confederación Argentina, funcionó un sentido de nacionalidad. Es decir, que no obtuvieron grandes beneficios de haber roto las cadenas, haber pasado y en esta intentona de querer colocar sus mercancías. No lograron llegar porque ellos pensaban que iban a poder inundar el mercado de Entre Ríos y Corrientes y el litoral con sus mercancías. Entonces esto fue tomado de alguna manera como una especie de derrota para Francia e Inglaterra. De hecho, inclusive San Martín tiene un intercambio epistolar de cartas con Rosas y lo hace inclusive Alberti, que era opositor a Rosas y que era enemigo, también apoyando a la Confederación Argentina y a Rosas, porque de alguna forma se paralizó por algún momento el conflicto de guerra civil entre unitarios y federales, entre Buenos Aires y Litoral, por el asunto del bloqueo anglo-francés. Eso hizo que de alguna forma franceses e ingleses tuvieran que negociar con el gobierno de Rosas. Hay que tener en cuenta también que Rosas era el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Es decir, que no era el presidente, pero funcionaba de facto como una especie de presidente de la Confederación o como de poder ejecutivo de la Confederación. Y bueno, lo que se logra hacia 1849, ya 1847, 48 y 49, los siguientes pasos son una serie de tratados comerciales y tratados de paz que implicaron nuevamente la isla Martín García había sido ocupada, la devolución de la isla Martín García, algo que puede resultar extraño porque hubiera sido un enclave importante para Gran Bretaña, pero de todas maneras fue abandonado, digamos, fue devuelto a la soberanía argentina. Ese es uno de los puntos que por allí se produce la gran reivindicación del Día de la Soberanía, porque con mucho menor cantidad de fuerza y poderío militar naval, con mucha cantidad de poderío geopolítico, por así decirlo, porque estamos hablando de la principal potencia mundial del momento, que era Gran Bretaña, la segunda que era Francia, bueno, se logra de alguna manera establecer un tratado favorable para la Argentina. Por supuesto que se elaboran toda una serie de tratados comerciales para que Francia e Inglaterra puedan colocar sus mercancías. Hay un lado B también de esto que tiene que ver con que también Portugal cumplía un rol muy importante. El reino de Portugal había quedado establecido en Río de Janeiro, había sido trasladado a Lisboa, a Río de Janeiro tras las guerras napoleónicas, y de alguna manera también Portugal estaba jugando detrás porque colocaban mucha mercancía de contrabando a través de Colonia, que es Colonia de Sacramento, que es un lugar muy turístico del Uruguay, que nació como un enclave de contrabando, ¿sí? Ese es el lado B también de Colonia y de esta historia. Y posteriormente va a generar que un futuro cercano, en 1852, cuando sea la batalla de Caseros, logre Gran Bretaña dos objetivos principales. Uno es dividir el control del río Uruguay
para el lado de la Confederación, pero también para el lado uruguayo, y de esa manera los barcos mercantiles británicos y franceses pasaban por el lado del río, de la ribera del lado de Uruguay, y de esa manera penetraban luego hacia Entre Ríos, Corrientes, ¿sí? Y hasta Paraguay y Brasil. Y por el otro lado, lograron de alguna forma debilitar el poderío de Juan Manuel de Rosas y el federalismo porteño, apoyando la batalla de Caseros militarmente, porque también enviaron militarmente un apoyo fuerte del Reino de Brasil a las tropas del Ejército Grande de Urquiza, lo que significaría la derrota después de Rosas en la batalla de Caseros en 1852. Así que bueno, tiene toda una cuestión previa, las décadas previas formativas de la Argentina, y también posteriormente la derrota de Rosas, todo en relación a este conflicto económico comercial, si querés, y de lucha de las potencias por el control tanto de Gran Bretaña y Francia sobre el Río de la Plata.